pa' que no se diga más. Bien amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Veníamos hablando del caso del joven que lamentablemente terminó muerto en un destacamento de la Policía Nacional, David de los Santos, Así ¿verdad? es, David de los David de los Santos. Santos. Hicimos varios comentarios personales nuestros, pero tenemos ya vía Zoom al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, don Manuel María Mercedes. Don Manuel María, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en No se diga más. Karina y Alex, les saludamos. Hola. Buenas. Don ¿Cómo? Manuel, ¿nos escucha? Vamos a intentar establecer la conexión con don Manuel Sí, de la vamos. Comisión de Derechos Bueno, él está allí Humanos. conectado, debe ser que tiene desactivado el micrófono. Don Manuel María, si nos escucha, creemos que tiene el micrófono desactivado. A ver si lo ayudan por allí. Bueno, con don Manuel María Mercedes sería interesante, me gustaría, ojalá que él nos esté escuchando mientras resuelve su tema técnico. Eh, Esto último que yo comentaba de los informes de las comisiones de derechos humanos e incluso de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA en su momento, en el año, a finales de los 90, principios de 2000, en el que hablaba de este tipo de ejecuciones, pero en una gran cantidad aquí en el país. Y cómo él ve entonces, don Manuel María, muy buenas noches, ahora sí, ¿verdad? Sí, nos Sí, escucha. sí, les escucho perfectamente. Perfecto, muy buenas noches y gracias por atender a nuestra invitación. Don Manuel María, vamos a comenzar por este caso que es el de la noticia, el del joven David de los Santos. Cuéntenos qué ha sabido usted como Comisión de Derechos Humanos, si ustedes se han apoderado del caso, han participado de alguna forma en estas primeras investigaciones. Bueno, sí, perfectamente, de manera independiente, como es nuestro reclamo. Inmediatamente supimos la noticia de la continuación de lo que está sucediendo en la policía, porque con este caso ya van 6 casos en menos de 2 meses, lo que constituye un elemento grave a ese Estado democrático y social de derecho, 6. porque 6, en 2 meses. seis, 6 en 2 meses. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros no salimos bien de lo que ha pasado en Santiago con un caso similar. Inmediatamente sucedió eso en Santiago, también hay una comisión investigándolo, una delegación de los derechos humanos. Entonces, resulta la situación de Ocoa, como ustedes conocen. En Ocoa sucedió lo mismo y bajo el mismo perfil de los golpes que conforme a los resultados preliminares del Instituto Nacional de Patología Forense indica. El actual director de la Policía Nacional se había comprometido el domingo de la semana pasada en Ocoa de que iba a haber resultados y que no iba a haber impunidad. No salimos bien de lo que había pasado en Ocoa, entonces la desgracia llega a una familia aquí en el Gran Santo Domingo, es decir, en el Distrito Nacional. Pero no acaba de pasar eso y ya anoche, a la amanecida de hoy, nos encontramos con esa misma situación en San Francisco de Macorís, en donde también un ciudadano acaba de perder la vida como resultado también en la que involucra a la Policía Nacional. Y así, eso mismo pasó en Villarriba y pasó en Atomayor. La comisión estamos investigando todos estos casos. Hemos logrado despertar la inercia que mantenía el Ministerio Público, porque en el día de hoy hemos recibido un comunicado de la Procuraduría General de la República, de nuestra honorable y distinguida magistrada Miriam Germán Brito, en la que instruye a la magistrada Jenny Berenice para que se ponga como debe ser, como plantea la Constitución y el Código, al frente de estas investigaciones. En los elementos preliminares hemos visto el acta de la certificación que levanta el médico legista, y ya ahí entra en una de las contradicciones, porque el médico legista dice precisamente en este caso del distrito, en el caso de David, que realmente se produjo por golpe y que lo llevó a un homicidio. Si hubo golpe o hubo un homicidio, ahora lo que procede es a investigar, y en eso estamos. Hemos estado entrando en contacto con la familia
aprovecho este importante medio para anunciar que la Comisión de los Derechos Humanos ha creado una comisión de juristas, de altos juristas, para no solamente investigar, sino que el resultado de la investigación podamos constituirnos como querellante y actor civil en correspondencia con lo estipulado en el Código Procesal Penal, en la Constitución y en los pactos y convenios internacionales. Es decir, que ese equipo de juristas está al frente de la investigación con el mandato expreso de la Comisión de los Derechos Humanos en constituirse, en facilitarle a los familiares para que se constituyan como actores civiles en ese proceso. ¿Contra quién iría esa constitución en parte civil? O contra los responsables desde el punto de vista penal, y también va a ir en materia civil, como lo establece el Código Civil, como lo establece el Código Procesal Civil. Estaremos también poniendo en causa a la Policía Nacional, en primer lugar, al Estado Dominicano. Y no contemplamos la posibilidad de, si esto ni el presidente de la República lo detiene, ni el actual director de la Policía Nacional, quien en su gestión de recién designación se han incrementado los actos de tortura, los actos de brutalidad policial que han llevado a la muerte a ciudadanos. Entonces, por complicidad, estaremos querellando formalmente con él y advirtiéndole que a veces no nos escuchan aquí en los tribunales de la República, en el sistema judicial penal de la República Dominicana. Entonces, si nos escuchan, lo haríamos como en las instancias de los organismos internacionales de derechos humanos, en donde todos somos iguales y a todos nos escuchan. Advirtiéndole, usted hizo un buen comentario de los informes en materia de derechos humanos que se han producido algunas instituciones internacionales. Lo que pasó con ese informe que acabó de hacer el Departamento de Estado fue un preámbulo de no hacernos caso en un informe sobre la situación de los derechos humanos que en el 2010, en el 2021, nosotros rendimos al país. Entonces, si no nos escuchan, como no nos han escuchado, entonces nosotros tenemos instancia a dónde ir y no vamos a renunciar a ella para detener esta situación que está afectando a la sociedad dominicana. Don Manuel María. Sí, continúe. Ustedes saben que yo soy miembro de la Comisión de Reforma, no de la Comisión, del Grupo de Trabajo para la Reforma y la Transformación de la Policía Nacional. Y que nosotros hicimos propuestas muy concretas al presidente de la República para empezar y evitar que esta situación está pasando. Le digo a ustedes, ese equipo de Grande Liga que está ahí, que nosotros se está apagando la luz. ¿Qué quiero decir con esto? De que los vientos que habían de reforma a la Policía Nacional, parece que el grupo antirreforma se ha estado imponiendo ante el presidente de la República, y ellos saben por qué yo lo digo, y lo digo con todas las consecuencias que esto significa, porque nosotros sin ese grupo de trabajo hicimos un trabajo para bien del país. Sin embargo, lo que se está haciendo es que están cayendo los que no deben caer. ¿Quiénes son los que están cayendo? Los humildes ciudadanos, como ese joven maestro profesional que hoy dejó una familia enlutada. Sin embargo, las estructuras mafiosas y corruptas que están en esa institución hoy tienen más fuerza que nunca, y por eso se han incrementado las ejecuciones extrajudiciales, y por eso se han incrementado la brutalidad policial y la tortura, algo que nosotros queríamos superado y que constituye una vergüenza para el Estado democrático, social y de derecho. Don Manuel María, sobre el caso del joven David de los Santos, con los detalles que usted tiene, ¿usted entendería que aquí hubo tortura también? Estuve viendo un reportaje que de hecho mencionaba que el cuerpo de este joven tenía sus genitales quemados. Es que, claro que sí, porque primero, cuando se habla de un homicidio, cuando lo proyectamos a lo que plantea el Código Penal sobre lo que es un homicidio y las consecuencias, entonces podemos decir que hay dos tipos de homicidio, uno voluntario y uno involuntario. En este caso, estamos en presencia de un homicidio voluntario por la evidencia que se presume. Si los golpes, la tortura, no solamente provienen de los agentes policiales, para verla en una tesis investigativa. Vamos a suponer
porque la policía dio dos versiones. Primero, que había sido él mismo que se había producido esos golpes, algo que en materia en materia de investigación, lo que sabemos un poco y humildemente de investigación, sabemos que no se podían producir para llevarlo hasta la muerte. Y si hubiese sido verdad esa primera tesis de la policía, nosotros preguntamos, ¿dónde estaban los agentes policiales que deben estar custodiando un centro de privación de libertad? Eso es una. Dos, la otra versión, que supuestamente fue en los privados de libertad, es más grave todavía. O sea, eran los privados que estaban ahí en ese centro. Sabiendo uno que por la característica y las informaciones que tenemos, lo detuvieron en la plaza, ¿verdad? De esa plaza fue conducido ahí mismo al ensanche Naco, que es la que está ahí en ese sector importante de la capital. Lo condujeron. No duró, si buscamos el tiempo, desde ahí hasta que se llevó al médico, que ya cuando él llegó al médico prácticamente estaban sin vida. Como quiera, está comprometida la responsabilidad de la policía en materia de derecho, porque el ciudadano inmediatamente detenido es responsabilidad del Estado y sobre todo de la Procuraduría General de la República, porque los privados de libertad en primer momento, conforme a la normativa procesal, es de la Procuraduría General de la República. ¿Qué es lo que está resultando? Y es lo que cuestionamos. Las soluciones que ha planteado el director de la policía no se corresponden con la gravedad de los hechos. Primero, ¿qué es lo que ellos hacen? Trasladan la dotación. Y eso no soluciona, porque es un mal encima de otro mal. ¿Por qué? Porque entonces lo llevan a otro escenario para que sigan cometiendo los mismos hechos, y eso es una bofeteada a la sociedad dominicana y este pueblo que tanto ha luchado para llegar a donde hemos llegado en el Estado democrático y social de derecho, no merece eso. Segundo lugar, yo estoy contento porque la Cámara, eso hace más de 10 años que lo propuso la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Usted sabe qué va a pasar con la Cámara? Que va a desnudar, creo que es así, que lo pronuncié bien, la situación de esos espacitos que le hemos denominado la carcelita, que están hechos que no están hechos a veces para una capacidad, como sucede en Ocoa, como sucede en Baní, como sucede en muchos centros de privación de libertad, que son para 5, 7, y para un plazo no mayor de 48 horas, como dice la Constitución. Sin embargo, muchos duran meses y meses tras meses. Cuando veamos las condiciones que pudieran revelar en esa Cámara que se pretende instalar, que yo quiero que la instalen, ¿verdad? Para que el pueblo vea las condiciones en que se desenvuelven esa carcelita, como se le ha llamado, el carcelita viene del término pequeño, de que son muy pequeños porque son asuntos de horas y de pasos ahí, y que se constituyen en prisiones alargadas, por lo que ahí se ha constituido eso, real y efectivamente en mercado, y ustedes saben que en el mercado todo se vende, todo se compra. Don Manuel María, escúcheme que lo interrumpa, pero con este tema de las cámaras que han anunciado que se estarían instalando próximamente, yo lo voy a unir con otro pensamiento que traía para hacerle la próxima pregunta, y es el siguiente. Pareciera que no hacen falta las cámaras, porque si el procedimiento que están llevando a cabo estos policías, en caso de que así se verifique, es tan evidente, porque además, o sea, si ellos hicieron eso, efectivamente lo hacen muy mal, porque, o sea, no guardan ni siquiera las formas. Porque si es gente que quiere hacer un daño como efectivamente lo han hecho, oye, lo mínimo que tú haces siendo criminal es tratar de evitar que que las autoridades, los que te van a venir a juzgar, te identifiquen como victimario. O sea, porque ¿en qué cabeza podría caber? ¿En qué cabeza de ser inteligente podría caber que un preso se autoinfringió todos esos golpes como para llegar a la muerte? Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Entonces, ¿para qué las cámaras? Si ellos lo hacen de una manera tan evidente que todo el mundo enseguida debería saber, no interpretar, debería saber que fueron ellos. Así mismo es, perfectamente. Entonces,
Primero es a incurrir en una serie de inversiones económicas que deberían ser invertidos en lo que en las recomendaciones que hizo el grupo de trabajo y transformación de la policía para que realmente esa institución, que es la peor valorada en la sociedad conforme al informe de los derechos humanos de la Comisión del 2021, vayan a solucionar problemas graves de lo planteado por la Comisión en la propuesta que le formulamos al presidente. Y lo segundo, que sería innecesario, y por eso estoy totalmente de acuerdo con el comentario o lo que usted plantea, que es así perfectamente, en la que uno no entiende cómo es que va caminando este país. Don Manuel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero a ver si rápidamente usted me puede decir lo siguiente. Cuando hubo el último cambio en la dirección de la policía, que salió el mayor general Eduard Sánchez, y fue sustituido por el actual, el general Ten. Hubo mucha información extraoficial que indicaba que las razones por las que al final había terminado de salir Eduard Sánchez, los hechos que ocurrieron y que trajeron como consecuencia su salida, fueron acciones llevadas a cabo por grupos delincuenciales internos de la policía que tienen enfrentamientos internos y que no les convenía a alguien como Eduard Sánchez al frente de la policía, y entonces empezaron a hacer eso para que se deteriorara su gestión y hubiera una decisión de su salida. ¿Pudiera estar ocurriendo lo mismo en este caso en contra de TEN? Yo como experto en eso no lo descarto, y creo que sí, que son grupos antirreforma, que lo hay ahí adentro, que se oponen al desarrollo y al que se pudieran ejecutar las acciones que recomendó el grupo de transformación y para la modernización de la policía, y no lo descarto. Yo como investigador, y eso debe preocuparle al actual director, porque 6 muertes en las mismas condiciones y circunstancias es un elemento que a él debería preocuparle. El que se incrementen las ejecuciones extrajudiciales en su mandato, entonces es un elemento que a él debe preocuparle. El hecho de que la tortura, la brutalidad policial continúen bajo su mandato y su gestión son elementos que le cuestionan de manera directa su dirección, y por lo tanto, si no es una línea general que se ha enviado por parte de él a los organismos superiores, entonces debería perfectamente analizar ese punto de vista, y si yo me designaran a una investigación, por ahí empezara. Pero yo no lo descarto, porque sé que esos grupos están ahí y que ahora tienen más fuerza que ayer. Y eso siempre lo han hecho en diferentes gestiones policiales cuando quieren hacer saltar al director que está al frente de la institución. Muy bien. Muchas gracias, don Manuel María. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nosotros muy agradecidos por su participación. Siempre de ustedes, y por cualquiera de la vía, siempre estaré a su disposición, ya Muchas presencial, virtual o por la vía de teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido don Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en No se diga más.